En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. Perfecto. Bueno, pues el Papa Francisco nos ha dado una sorpresa con un nuevo consistorio y ha creado el mayor número de cardenales juntos desde que ha sido elegido como Papa. Ha creado 21 nuevos cardenales con una mirada bien puesta en América Latina, no en México, desafortunadamente, tampoco en España, y también se están quejando, pero bueno, el Papa Francisco ha nombrado 5 nuevos cardenales de América Latina. Y así el 80% de los cardenales que votarán para el sucesor del Papa Francisco pues habrán sido elegidos por él. Este es un dato muy importante porque quedan pues pocos cardenales, alrededor de 23, 24 creados por el Papa Benedicto XVI, y tan solo 6 cardenales que entrarán en el próximo cónclave, que han sido creados por el Papa Juan Pablo II. Esto no significa, obviamente, que el próximo Papa vaya a ser digamos, sobre el modelo Francisco, porque tú sabes que ahí adentro entra el Espíritu Santo y nadie sabe lo que sucede en la Capilla Sixtina cuando los cardenales se reúnen. Pero bueno, es un dato muy significativo que el 80% habrá sido creado por el Papa Francisco con una óptica muy clara, no los típicos cardenales de las grandes ciudades, sino cardenales de la periferia, lo cual obviamente ha aumentado el número de votos, no solo de América Latina, sino también de continentes como Asia y como África, que tendrán un peso pues mucho mayor en el próximo cónclave. Y pues 61 de estos cardenales electores están ahora reunidos aquí en el Sínodo de la Sinodalidad. ¿Qué significa eso? Que este encuentro de los obispos de todo el mundo, que es la segunda sesión después de la que vimos el año pasado, pues representa también una muy buena oportunidad para que los cardenales se vayan conociendo, porque justamente al ser cardenales de la periferia, de países muy lejanos, un poco, digamos, de bajo perfil, no cardenales conocidos a nivel mundial, pues es una excelente oportunidad para que se vayan conociendo, porque la verdad es que ha habido pocas reuniones de todo el colegio cardenalicio junto. Entonces, uno de los problemas que podría haber en el próximo cónclave es que estos 122 cardenales que se reunirán, pues no se conocen entre sí. Este sínodo, pues es una buena oportunidad para ello. Y lo que hay que decir que a nivel noticioso el sínodo no está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco decidió que los temas más controvertidos, más conflictivos que vimos el año pasado, como por ejemplo toda la relación de la Iglesia Católica con las personas LGBT+, el celibato sacerdotal, el diaconado de las mujeres, han quedado fuera. El Papa Francisco ha nombrado comisiones, 10 comisiones de expertos que están estudiando estos temas, y dentro de unos meses darán a conocer al Papa los resultados de sus trabajos. Así que, digamos, dentro del sínodo estos temas han quedado al margen. Yo creo que un tema del que sí se está debatiendo de alguna manera, aunque no es el diaconado femenino, es el rol de las mujeres dentro de la Iglesia Católica. El mismo Papa Francisco, en un encuentro con jesuitas en Bélgica, ya ves que cada vez que va a un país el Papa se reúne con la comunidad jesuita de ese lugar, pues dijo que él sí está interesado en que sea más fuerte el rol de la mujer dentro del Vaticano y dentro de la Iglesia Católica en general. Y de hecho, el próximo 19 de octubre, el Papa Francisco va a reunirse con las mujeres que están presentes en el sínodo, porque una de las novedades de este sínodo que inició el año pasado es que hay mujeres, hay laicos, y no son solo obispos, y además las mujeres tienen derecho de voto. Entonces, este es ya un avance importante, y el día 19 el Papa Francisco va a reunirse con todas ellas, las que están dentro del sínodo. Otro tema seguramente de este sínodo es el mundo, es la preocupación por las guerras, los conflictos. De hecho, el Papa Francisco el pasado domingo fue a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar un rosario por la paz, y
pidió que el lunes 7, en ocasión del primer aniversario del ataque de Hamas contra Israel, fuera un día para los fieles de todo el mundo de ayuno y oración, justamente por la paz. Y en el sínodo se ha venido repitiendo, también lo repitió ayer en la audiencia general, quieren que el mes de octubre sea el mes de oración para la paz, para luchar, digamos, en contra de las diferentes guerras. Las más cercanas, obviamente, las tenemos aquí, Ucrania y en Israel y Palestina. Esto, digamos, por lo que se refiere al consistorio y al sínodo de obispos. El Papa, además de atender las reuniones de los obispos y de reunirse con diferentes grupos, mantiene su agenda habitual y, de hecho, mañana viernes por la mañana, muy temprano, el Papa va a recibir primero al presidente del gobierno español e inmediatamente después al presidente Zelensky, que ya se encuentra aquí en Italia. Esta noche mantendrá un encuentro con la jefa de gobierno, Giorgia Meloni. Será el tercer encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Zelensky, el segundo después del estallido de la guerra, y obviamente es un encuentro siempre significativo, importante, porque lo hemos hablado muchas veces, pues los ucranianos tienen la sensación de que el Papa Francisco ha sido demasiado equidistante entre el agresor y la víctima, digamos así, por la misma diplomacia del Vaticano. Aunque el Papa Francisco pues no pase semana, a veces hasta 2 veces por semana, en los que no dirija un llamado para la paz en Ucrania, con la conciencia obviamente que Ucrania es la víctima de la agresión rusa. Entonces, bueno, pues serán 2 encuentros importantes y vamos a ver qué sale de ello. Las 8:55, Valentina, sobre la elección de los cardenales, llamó la atención que seleccionó a un argentino. Exactamente, sí, al primado, de hecho, de Argentina, y esta, bueno, pues también es una elección importante y significativa, así como pues llamó la atención también, sobre todo de estos cardenales que vienen de países muy lejanos, y que nadie conoce, y también jóvenes, porque la edad media es entre 60 y 70, pero hay uno muy joven de 44 años, así que fueron varios los elementos que llamaron la atención, pero seguramente pues uno de ellos fue que eligiera al primado de la Iglesia argentina. Y por otra parte te digo, ya añadiendo lo de Argentina, que pues parece que lo del viaje a Argentina no, digamos, no tienen, los preparativos no se ven, y el Papa Francisco incluso en el avión, en uno de los últimos viajes, nos dijo, creo que en el último, nos dijo que pues todavía había cosas por definir, por aclarar, y la verdad no parece cercano el momento en el que el Papa Francisco viaje finalmente a su tierra, Emanuel. ¿Qué significa? Decías tú que no necesariamente el sucesor de Francisco pues va a ser tipo Francisco, del perfil del Francisco, pero al tener el 80% pues de gente que él nombró, entendemos que pues buscó gente más afín a él y a lo que piensa. Esto es, menos conservadores, menos de esta ala que luego frenan y que han hecho de las suyas en el Vaticano y con quien se ha enfrentado Francisco. Cada vez son menos. ¿Es así, Valentina? Cada vez son menos, pero tú sabes que lo que pasa en la Capilla Sixtina de verdad es un misterio. Es decir, cuando decimos que no forzosamente de ahí salga un nuevo Francisco, digamos, o sobre el modelo Francisco, es que nadie lo sabe, porque a la hora de elegir, sabemos que el voto es secreto, pueden decidir cualquier cosa, pueden tener otra opción, o a lo mejor surge un cardenal que puede representar mucho de Francisco, pero que tenga otras cualidades, otras prioridades. Lo que es un hecho, es que los que se reúnan ahí tienen fundamentalmente la misma idea de iglesia del Papa Francisco, es decir, una iglesia de periferia, una iglesia en salida, una iglesia de los pobres, una iglesia que no quiere privilegios, una iglesia que quiere cercanía, misericordia con todos e inclusiva. Entonces, seguramente el Papa ha elegido a prelados que tienen ese perfil, incluso bajo perfil, diría yo. No son nombres conocidos príncipes de la iglesia como antes. Los cardenales por lo general se iban escogiendo eran príncipes de la iglesia, y se elegían también pues a los prelados que estaban en las grandes capitales y ciudades tradicionalmente cardenalicias. Ahora el Papa ya no tiene ese criterio, no forzosamente una ciudad como Milán, que siempre fue cardenalicia,
pues ahora no tiene cardenal, y así podríamos decir Monterrey u otras ciudades, ¿no?, del mundo. Entonces, bueno, estos prelados seguramente tienen el perfil de Francisco. ¿Qué vayan a hacer? ¿Cómo se junten? ¿Qué grupos surjan de ese cónclave? La verdad, yo no me atrevería a hacer ningún pronóstico, porque de verdad son juegos, por decirlo de alguna manera, son momentos insondables, inexplicables de cómo se va, porque es que la verdad, reunidos allá adentro, sí se siente un fuerte impacto del espíritu. Es decir, hay algo que sucede que muchas veces no se puede explicar con políticas o digamos partidos conservadores o progresistas, ¿no? Es bastante misterioso, yo creo, lo que sucede en la Capilla Sixtina. ¿Cómo han reaccionado los conservadores, los cardenales conservadores, toda esta ala que, bueno, pues se le ha enfrentado a Francisco y que ahora ve que sigue sumando cardenales más en su dinámica, más progresistas, podríamos decir? Pues están contrariados porque siguen diciendo que el Papa Francisco va buscando gente de bajo perfil lejos en el mundo, en países donde que nunca han tenido un cardenal, países que no cuentan, entre comillas, según los conservadores, obviamente. Entonces están enfadados con este afán del Papa Francisco de ir a buscar a gente desconocida en países donde nunca se buscaba a un futuro cardenal. Y obviamente pues con una línea, digamos, afín a Francisco, si no queremos definirla conservador o progresista. Entonces obviamente hay enojo. Sobre todo hay mucha decepción por parte de los cardenales de ciudades que antes eran cardenalicias, como sedes cardenalicias tradicionales, y que ya no lo son. Y que ven una vez más, después, este es el 10º consistorio del Papa Francisco, y una vez más ven que sus capitales tradicionalmente cardenalicias pues ya no lo son. Y a lo mejor se eligen a gente de islas perdidas del Océano Índico o Pacífico, en fin, gente de países absolutamente no en el mapa, digamos, de un punto de vista de importancia política o geopolítica. No. Ahora, importante también preguntándote, de todos estos nombramientos que ha hecho el Papa, me dicen el 80% se ha referido más o menos de los cardenales hoy. ¿Hay algunos nombres que destaquen, esto es, ya cardenales a los que se les va dando algún seguimiento especial o se les ponga especial atención por posiciones que vayan haciendo, por trabajos que les vaya encomendando el propio Francisco, Valentina? Mira, hay cardenales que ya están en la lupa, digamos así, a nivel de los, sobre todo a nivel prensa. Tú sabes que muchas veces los papables se hacen en la prensa. Y si hay el famoso dicho de que quien entra papa en un cónclave sale cardenal, porque a veces los preferidos o los que la prensa pone en la lista de los papables finalmente no son los que, entre ellos no está el que será elegido. Si hablas con la prensa, los vaticanistas aquí en Roma, la sensación que se tiene es que todavía no están viendo a un futuro cardenal en estos cardenales nuevos o los más recientes hechos por el Papa Francisco. Hay muchos periodistas y observadores que ahora piensan que quizás el próximo Papa tendría que ser un italiano. Y si hablan de italianos, empiezan a hablar, por ejemplo, del cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce profundamente la curia, es un hombre muy moderado, al que muchos cardenales del mundo conocen, porque cuando vienen a Roma, o él ha viajado mucho, pues el secretario de Estado es el número 2 y es un punto de referencia al que todos conocen. Entonces se hace este razonamiento, a lo mejor ahora se necesitaría un hombre de la curia, un italiano que vuelva a poner un poco de orden, entre comillas, en el sentido, después de tantas reformas, quizás lo que ahora la Iglesia necesita es otra vez encauzarse y que haya un poco más de tranquilidad con respecto a este huracán que ha representado el Papa Francisco. Pero son tan solo
comentarios de periodistas que dicen podría ser italiano, podría ser el cardenal Parolin, podría ser el cardenal Zuppi. En un cierto momento se habló del cardenal Tagle de Filipinas, al que se le llamaba el Francisco de Asia, porque le habían dado puestos muy importantes aquí, luego al Papa le retiró esos puestos, en fin. Los juegos empiezan, es evidente que ya empiezan porque el Papa Francisco va a cumplir 88 años en diciembre, entonces es obvio que empiecen un poco estos rumores y estos juegos, pero te repito, el que entra papable sale, el que entra papa sale cardenal, así que yo creo que es todavía muy prematuro pensar, digamos, en alguna figura. Obviamente, pues a partir de ahora también estos nuevos 21 cardenales estarán bajo un foco de atención, es evidente. Bien, Valentina, pues sin duda interesante. Agradecemos mucho tu reporte. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. Igualmente, Manuel, gracias. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.